que compartimos a través de Zoom, con las amigas y los amigos del Foro de Concejales, Legisladores Provinciales, tribunos de cuentas, Te agarra con poquito relajada la gente que se... y todos los que de alguna u otra manera nos están acompañando. Veo gente también incluso de otras provincias, así que gracias por estar. Muchas gracias a todos, en este caso en especial para la concejal Natalia Lenzi, quien va a moderar el encuentro, al senador Martín Lustó, al decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto, también al diputado nacional Hugo Romero, quienes van a ser los que van a disertar y llevar adelante este ciclo que estamos juntos trabajando desde el Comité de la Provincia con este foro para capacitar. Así que quiero agradecerle a todo el equipo del partido, un reconocimiento especial de manera permanente el trabajo que realizan en cada actividad que proponemos. La verdad que día a día vamos encontrando con estas nuevas herramientas de innovación, nuevas actividades, así que estamos, la verdad, muy pero muy contentos. Así que muchísimas gracias. En este caso, este ciclo de técnica legislativa y parlamentaria, en el día de hoy lo invitamos, como les decía antes, a Jonah, a Martín y a Hugo, para hablar sobre presupuesto público, con varios tópicos, entre ellos el marco normativo del presupuesto nacional, provincial y municipal, los principios presupuestarios, las clasificaciones presupuestarias, el análisis presupuestario, el costo-beneficio, el costo de efectividad, las claves del presupuesto, la inflación, tasa de interés, tipo de cambio. En relación a este tema en particular, que está íntimamente vinculado con la economía, quiero decir que no hay dudas de que Argentina necesita un plan. No podemos seguir en medio de la incertidumbre. Incluso creo que es una buena oportunidad para pedirle al presidente de la Nación que convoque a personas como las que nos acompañan para poder aportar con un granito de arena en el marco de la necesidad de contar con una planificación, con una estrategia para salir adelante en el medio de esta pandemia, que como siempre decimos, tiene una cara una moneda con dos caras, de un lado lo sanitario y del otro lado lo económico y social, y sin duda que se tiene que abordar ambas cosas en conjunto. Argentina tiene que tratar de encontrar la salida, y no cualquier salida, una salida que permita cambiar, sin duda, es el rumbo, con organización, con planificación, como decía recién, pero fundamentalmente también con diálogo, ¿no? Algo que lamentablemente en estos días no hemos visto. Esta ha sido una semana atípica, encontrar a 4 expresidentes o 3 expresidentes y a un presidente cruzarse en el barro no es algo normal, no es algo natural, no es algo bueno. Y creo que, sinceramente, hace falta escuchar a todos los sectores, pero claramente tienen que estar los partidos políticos para saber dónde estamos parados. Y por eso volvemos con el concepto que estamos insistiendo cada vez que podemos, no solo con palabras, sino también con hechos concretos. Este concepto es el diálogo, es el encuentro, es el trabajo en equipo. Por supuesto que conocemos y sabemos que hay diversas miradas. De hecho, las tenemos nosotros mismos dentro de nuestro propio partido. Pero de todas maneras, en el marco de la sociedad, también hay una necesidad de poder, con respeto, escuchar a todos, dejar atrás esa famosa grieta, encontrar 10, 20, 50 puntos, 500 puntos, no sé, lo que se puedan consensuar para poder tener un camino serio, coherente, que le dé previsibilidad
a la Argentina en diversos ámbitos. Y para finalizar, contarles algo que leía en los medios de comunicación, en las redes hoy, de una propuesta donde el gobierno piensa en aumentar o llevar al 41% el impuesto a las ganancias. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el gobierno esté pensando en este tipo de cosas hoy, cuando la presión impositiva es altísima, cuando hay una enorme cantidad de gente sin trabajo, muchos que hacen malabares para tratar de sostener micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, monotributistas, autónomos, en fin? La verdad, esta presión tributaria es tremenda y sinceramente creo que lo que hace falta es desahogar a aquellos que intentan producir, intentan empujar el país. No creo que sea de esta manera. Y también creo, sinceramente, lo vengo diciendo, ustedes me lo han escuchado ya casi hasta el hartazgo, en pandemia lo que tiene que surgir espontáneamente es la solidaridad por encima de los privilegios, y no es precisamente algo que estemos viendo. Con ideas creativas, no con impuestos distorsivos, no aumentando la presión impositiva. Entonces yo me pregunto, ¿quién aguanta así en el país? ¿Cómo se va a sostener de esta forma? Es triste, es real, esto es lo que nos está pasando en la Argentina, no hay forma de tener un país normal cuando surgen planteos como estos, y no solo este que yo acabo de mencionar, que leí, sino otro que lo acabo de ver recién en una red social, donde la vicepresidenta ha hecho una presentación en la justicia donde solicita que le paguen la jubilación, pero sin pagar el impuesto a la ganancia. Tampoco es una buena señal. Es pésima señal. Es dar el ejemplo si todos terminamos pagando impuesto a la ganancia. Y sinceramente, insisto con esto, la solidaridad le tiene que ganar a los privilegios hoy en este contexto más que nunca. Por eso necesitamos un rumbo con igualdad de oportunidades, un rumbo donde la educación, el trabajo, la salud, la confianza, sea nuestra mejor carta de presentación. Para eso, además de escucharnos, necesitamos generosidad, convergencia, solidaridad, principalmente por parte de quienes tienen responsabilidades gubernamentales. Son los primeros que tienen que así por lo menos actuar. Bueno, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias. Damos comienzo a este nuevo capítulo. Muchas gracias de nuevo por estar, por acompañarnos. Nati, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer y un gusto compartir esta jornada con ustedes y todo este ciclo que venimos desarrollando viernes tras viernes. La verdad que agradecer al Foro de Concejales, Legisladores y Tribuno de Cuentas de la UCR de Córdoba por tener esta iniciativa que nos ayuda, nos hace formarnos y debatir con personas tan importantes y tan destacadas en su trayectoria. Como primer disertante va a estar el profesor decano John Boreto, quien es contador público, magíster en formulación y evaluación de proyectos de inversión, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros va a ser un gusto escucharlo y vamos a tratar el tema del presupuesto público, el marco normativo del presupuesto nacional, provincial y municipal, los principios presupuestarios, clasificaciones presupuestarias, análisis presupuestario, costo y beneficio, costo, efectividad, formulación presupuestaria, proyecciones, claves del presupuesto, inflación, tasa de interés, tipo de cambio. Bueno, la verdad que es amplísimo el tema, pero va a tener 20 minutos John como en primera medida. Nosotros a los 15 minutos
lo vamos a interrumpir para avisarle que quedan solamente 15 minutos y puedas cerrar. Igualmente va a haber otra tanda más para poder seguir debatiendo. Todos aquellos que quieran hacerle preguntas a John pueden escribirlas en el chat, yo las voy a ir agrupando para que sea más dinámico. Les agradezco a todos. John, es tu palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación. Muchas gracias Ramón, como presidente del Comité Central de la provincia, y por supuesto agradecer y felicitar por esta iniciativa al Foro de Legisladores, Concejales y Tribunos de Cuenta por hacer estas jornadas de reflexión, de debate que son muy importantes. Así que más que agradecido por tener esta oportunidad de compartir con todos los que están presenciando este encuentro. Y por supuesto, es un honor y un gusto poder compartir este panel con Hugo Romero, con Martín Lustó, quienes hace un tiempo participaron de algunas actividades bien importantes que hicimos en nuestra facultad. Hugo Romero participó de un panel en oportunidad del último proyecto de reforma tributaria nacional junto a otros funcionarios, legisladores nacionales, empresarios, sindicalistas, académicos, investigadores, bueno, debatiendo y discutiendo en el ámbito de la facultad sobre esos temas. Y hace un par de años nos visitó Martín a la facultad en una conferencia que hoy no podríamos repetir, pero no solo no podríamos repetir porque no se pueden hacer actividades físicas, sino porque en aquella oportunidad realmente fue colmada nuestra aula magna, el hall central, los pasillos de la facultad, miles de estudiantes, graduados, profesores, escuchando la conferencia de Martín, que la verdad que fue un lujo. Así que un gusto poder compartir el tema con ellos. En primer lugar, quisiera aclararles que no soy un especialista en los temas de finanzas públicas o en el área de la administración financiera gubernamental. Así que las reflexiones que voy a hacer están más bien inspiradas en las reflexiones de un ciudadano, posiblemente formateado, por supuesto, con mi formación en el área de las ciencias económicas y posiblemente algo sesgada por mi orientación en el área de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Pero por suerte nos acompañan tanto Hugo como Martín, que nos van a poder brindar una mirada desde una experiencia muy integral, porque ambos, tanto Hugo como Martín, han ocupado responsabilidades en la gestión ejecutiva, en la gestión de gobierno, en las áreas de economía y finanzas, y ahora cumpliendo un rol muy importante en estas discusiones que tienen que ver con la temática de hoy, como legisladores en el Congreso de la Nación. Así que lo mío va a ser, de algún modo, un poco desordenado, una especie de introducción a este tema que tiene, como señaló Natalia recién, muchas aristas y es muy amplio. Por lo tanto, quisiera, digamos, en primer lugar, hacer una especie de contextualización sobre qué esperamos que sea esta herramienta del presupuesto público. Y en un plano ideal, podríamos decir que el presupuesto público, mejor dicho, el sistema presupuestario, como lo señaló Ramón al comienzo, debería ser concebido con una mirada estratégica a los fines de exponer con claridad qué políticas públicas plantea implementar un gobierno en cualquiera de los niveles del Estado, cómo se plantea ese gobierno llevarlos a cabo, con qué insumos necesarios para producir los bienes y servicios públicos que tengan que ver con esas políticas diseñadas y que tengan que ver con las demandas a satisfacer de la sociedad. Y fundamentalmente, el presupuesto debería permitirnos conocer qué impactos se esperan lograr en la sociedad en términos de beneficios, en términos de mejora,
como resultado de cada uno de los programas de gobierno. En definitiva, el presupuesto debería ser quizá el documento más importante de la política pública de un gobierno y, como dije, que debería estar concebido desde una visión y desde una mirada estratégica, debería también contener las políticas de Estado que sean legitimadas a partir de las preferencias de los ciudadanos. Pero lamentablemente, como en tantas otras cosas, debo ser crudo, estamos muy lejos de ese ideal. Sin desconocer que hay experiencias interesantes en nuestros entornos, en los distintos niveles de gobierno, como las experiencias de gobierno abierto y demás, por citar solo algunas, en términos generales no hemos sido capaces como sociedad o como país en todo este periodo democrático de trabajar y de legitimar este instrumento que es el presupuesto, sobre todo en la sociedad a quien nos debemos como gestores de instituciones públicas. Entonces, sin pretender hacer un diagnóstico, diría, exhaustivo de por qué estamos así, me gustaría señalar, simplemente para contextualizar algunas cuestiones de nuestro contexto histórico y cotidiano que de algún modo me parece condicionan y explican por qué no hemos podido desarrollar adecuadamente con las buenas prácticas que están concebidas a nivel internacional sobre las prácticas presupuestarias. Y digo, estos aspectos que señalo no necesariamente son causas, pueden resultar efectos. Por ahí es difícil identificar cada uno de estos factores, pero creo que efectivamente condicionan el poder contar con una herramienta adecuada en este contexto. El primer punto de ese diagnóstico es que como país y como sociedad convivimos en un escenario de desequilibrios macroeconómicos crónicos que nos ha condenado desde hace mucho tiempo a vivir en una situación de inestabilidad y a sufrir crisis recurrentes que afectan, por supuesto, más gravemente a los sectores más vulnerables. Esa es una situación que condiciona esta falta de planificación de parte de nuestro país en general. Otro aspecto, un segundo aspecto que me gustaría señalar, es que tenemos una, diría, arraigada y dilatada cultura, podemos llamarla de la emergencia, que ha llevado en general, entre otras cosas, al otorgamiento de facultades extraordinarias a los poderes ejecutivos en desmedro de las facultades de los poderes legislativos, lo cual obviamente introduce muchas dificultades para una gestión transparente de los recursos públicos, dificulta el monitoreo y el control en la administración de los recursos públicos, y además muchas veces estas delegaciones están asociadas a las posibilidades de que los ejecutivos realicen reasignaciones de recursos que se realizan de manera arbitraria y discrecional. Entonces, evidentemente, eso torna abstracta la herramienta del presupuesto que discute y que aprueba los órganos legislativos. Hago un paréntesis aquí, paradójicamente, haciendo gala de esta suerte de cultura de la emergencia, este gobierno nacional actual debutó declarando un combo, una serie de emergencias en distintos niveles, y ahora, por ejemplo, se resiste a declarar, como lo reclama a viva voz Brenda, la emergencia educativa, que padecemos una crítica situación de deterioro en la educación pública. Posiblemente estas situaciones de crisis extrema que está implicando la pandemia nos pueda llevar a una situación de la cual es muy difícil recuperarnos. Además de otras situaciones de emergencia de distintos sectores económicos, como por ejemplo el sector turismo, entre otros. Sin embargo, el gobierno que empezó adhiriéndose a esta cultura parece ahora no estar muy dispuesto a avanzar en esa dirección.
El tercer aspecto que me parece importante en esto de por qué no tenemos esta herramienta lo suficientemente consolidada, desarrollada y que merezca la confianza de todos los actores que intervienen, que es toda la sociedad, además de los partidos, de los representantes legislativos, de los funcionarios de gobierno. El tercer aspecto es la insuficiencia de sistemas de información y de estadísticas consolidados, pertinentes y sobre todo confiables, que nos permitan conocer cómo nos está yendo con nuestras políticas públicas. Recordemos la lamentable tragedia de la intervención del INDEC, que prácticamente nos dejó una década a ciegas como país. Entonces, no hay ninguna posibilidad de hacer una política presupuestaria que responda a una mirada estratégica si no contamos con un desarrollo para el diseño, para el monitoreo y para la evaluación de las políticas públicas de sistemas de información y de estadísticas apropiados, pertinentes y confiables. El cuarto aspecto que me gustaría señalar tiene que ver que como consecuencia, entre otros factores, de no tener una política de cuentas claras, de transparencia en la administración de los presupuestos, convivimos con niveles altos de corrupción que justamente se generan a partir de esta poca claridad, y eso, entre otras cosas, por supuesto, acentúa la desconfianza y la falta de credibilidad de la sociedad respecto de la administración del Estado. El quinto aspecto que quiero señalar de este modo un poco desordenado es la ausencia o la falta de una cultura y de una visión en nuestro país y en la administración pública vinculada a la planificación estratégica y a la evaluación sobre lo que hacemos en la gestión pública. En general estamos más atados y condicionados a cuestiones históricas, a tener un comportamiento más bien inercial en cuanto, por ejemplo, a la asignación de recursos, que en pensar estas asignaciones de recursos a partir de una mirada estratégica con diagnósticos adecuados, y frecuentemente se producen asignaciones de recursos sin procesos de evaluación que permitan verificar la asignación adecuada de esos recursos. Entonces, no tenemos una cultura de la evaluación ex ante de asignar los recursos, tampoco tenemos demasiado acentuada y generalizada una cultura de la evaluación para monitorear la marcha de las políticas públicas mientras funcionen, y tampoco una evaluación ex post de la implementación de esos programas y de las políticas públicas. Y por último, un aspecto al cual, por ejemplo, hacía referencia Ramón al comienzo, que hacía referencia a la necesidad del diálogo político entre los partidos, entre los sectores de la sociedad. Hemos tenido dificultades como sociedad muy marcadas para construir políticas públicas, políticas de Estado en muchas cuestiones que son esenciales y que sin duda nos ayudarían a alcanzar un mayor grado de madurez como sociedad, también posiblemente a lograr un mayor grado de estabilidad y, en definitiva, una mejor calidad institucional de nuestra democracia. Entonces, habiendo señalado estos puntos, quisiera reparar acá en un dato de un horizonte mejor dicho, retrospectivo de las últimas 2 décadas, que tiene que ver con un dato que considero muy relevante para esta discusión. Y es que en Argentina el gasto público consolidado en los distintos niveles del Estado ha alcanzado al cabo de estas 2 décadas aproximadamente, creo que ha superado, Martín lo va a decir con precisión, el 40% del Producto Bruto Interno.
no quiero aquí detenerme, digamos, en discutir la concepción del Estado, porque evidentemente es una discusión muy valiosa y muy rica y que se podría dar en otras circunstancias, ni siquiera tampoco detenerme en el tamaño del Estado, porque alguien podrá decir, bueno, este nivel del gasto público respecto del PBI en algunos países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, es incluso superior. Pero sí detener, y por supuesto que no es una discusión irrelevante, ni la concepción ni el tamaño del Estado, por el contrario, justamente uno de los puntos que señalé, que son estos desequilibrios macroeconómicos crónicos, mucho tienen que ver justamente con las dificultades que hemos tenido como país para financiar este nivel del gasto público, y por lo tanto hay una permanente tensión y tendencia a acrecentar la presión tributaria, o al endeudamiento, o a la emisión monetaria. Sin duda que esta discusión es importante, pero sobre lo que quiero detenerme puntualmente es que a la vez que ha crecido vertiginosamente la magnitud del gasto público en todos los niveles del Estado, los indicadores de bienestar de la Argentina no han tenido casi ningún tipo de mejoría, al contrario, han seguido deteriorándose. Sin ir más lejos, pongamos un dato contundente, que son los niveles altísimos de pobreza e indigencia que nos han acompañado durante décadas y que incluso se han agudizado durante todo este periodo. Ni hablar el deterioro de la calidad de la escuela pública, que en su momento fue modelo para el resto de Latinoamérica y que ha sufrido un deterioro muy significativo durante este tiempo, o la salud pública, o la provisión, o la falta de provisión de agua potable, entre otras tantas cuestiones. Por eso, que me parece muy relevante discutir la calidad del gasto público, la calidad, o sea, los resultados de las asignaciones presupuestarias que venimos realizando, y que tiene un poco que ver con lo que venía señalando antes. Es cierto que en las últimas décadas la filosofía de la construcción y de la elaboración de los presupuestos ha variado desde una concepción tradicional que estaba más bien enfocada en la asignación de recursos, en los insumos necesarios para llevar adelante las políticas públicas y en controlar el uso, digamos, adecuado de esos insumos por los cuales se asignaban presupuestos, y ha cambiado hacia una mirada que apunta más a reconocer el producto y los servicios que se obtienen. Disculpe, quedan 5 minutos para que pueda redondear. Ok, listo. Decía que esa mirada tradicional fue cambiando hacia una mirada que se enfocó más no solo en el producto de los bienes y servicios que producen a partir de las asignaciones presupuestarias, sino también en los resultados, y sobre todo en los resultados, de modo tal de que podamos medir adecuadamente cuáles son los impactos que producen esas políticas públicas. Ese enfoque que tiene que ver con el presupuesto orientado o enfocado en los resultados, cuenta con muchas herramientas justamente para poder abordar esta discusión de la formulación y de la gestión presupuestaria desde otra perspectiva. Es decir, no digo que los presupuestos no respondan a estas cuestiones, y no se trata solamente de configurar desde un punto de vista formal un presupuesto que esté ligado a donde se expliciten las miradas estratégicas, los ejes estratégicos, los objetivos, las metas, sino que verdaderamente sea capaz de construir indicadores acerca de los resultados, de la calidad, del desempeño, de la eficacia, de la eficiencia, de los productos que se generan con esas asignaciones presupuestarias.
no se trata de innovar. Implica, por supuesto, sí, concebir una administración pública más moderna que pueda incorporar una visión estratégica que sea más consciente y que utilice mejor los recursos disponibles y las herramientas disponibles para evaluar las asignaciones de los recursos y para evaluar los resultados e impactos de esas asignaciones de recursos. No se trata solamente de cumplir la formalidad de presentar esto como una rutina burocrática, como por ahí puede ocurrir como tendencia, sino a tomarse en serio la necesidad de evaluar los impactos en términos de bienestar de la población, en términos de cambio de situaciones problemáticas por las que inspiran la formulación y diseño de las políticas públicas. Sobre esto no es necesario inventar muchas cosas, hay suficientes experiencias, digamos, producciones académicas, científicas y sobre todo experiencias prácticas, incluso en nuestro país, aunque son acotadas, pero a nivel internacional, como para poder modificar una filosofía que nos lleve a construir un Estado más inteligente, en el sentido de un Estado que tenga una visión estratégica más consolidada, que incorpore la cultura de la evaluación, que en todos los niveles, ex ante, durante y ex post de la implementación de las políticas públicas, que utilice esos resultados, esos indicadores para reformular los rumbos de las políticas e incluso para decidir sobre reasignaciones de recursos. Y que, por supuesto, genere, como por ejemplo en el espíritu del gobierno abierto, una apertura de la información para que todos los actores involucrados en la discusión, preparación, aprobación y ejecución, y por supuesto la sociedad en su conjunto, el mundo académico, pueda acceder de manera abierta y pública a los datos, a los indicadores, que por supuesto debe construir adecuadamente para que de una vez por todas podamos tener una política presupuestaria que podamos medir, que podamos evaluar y que en definitiva se refleje en una mejor calidad en términos de la percepción y del desempeño que visualizan de la administración pública, que visualicen los ciudadanos. Bueno, por el momento dejo entonces por acá esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo se estaba cumpliendo el tiempo, así que muchas gracias, John. Bueno, le vamos a dar el lugar a que exprese sus palabras el señor contador público Hugo Romero, diputado nacional, fue secretario de Economía y Finanzas del municipio de Córdoba e intendente de Villa del Soto. Muy bien. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Tendría posibilidad de poder pasar una diapo, un PowerPoint? Sí, Hugo, cuando quieras. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema central es el presupuesto, tal cual lo dijo John. Para mí, en primer lugar, un agradecimiento profundo por la invitación, el Comité Central de la Provincia, un gusto de estar junto con estos dos profesionales y dirigentes tan importantes, poder compartir este panel y por supuesto, poder traer algunas ideas en cuanto
al tema presupuestario y sobre todo con una mirada de los cuales ustedes saben, los que me conocen, que tengo pasión con una mirada municipalista, ¿no? Es un tema que creo que en la Argentina, y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar en el Congreso, de participar en las comisiones, es un tema que tiene que estar en la agenda de la Argentina, por la importancia que significan los gobiernos locales. Con esta visión, traté de darle a la presentación alguna visión desde el punto de vista técnico, pero también ligado a esto técnico con algunas herramientas que nos sirvan como integrantes del municipalismo, tanto aquellos que están gobernando como aquellos que tenemos la función de ser opositores, de poder utilizar estas herramientas para la toma de decisiones y para definir también criterios de evaluación sobre la situación financiera, sobre el impacto que tienen las finanzas públicas sobre la economía, tanto nacional, provincial y local, ¿no? John decía, y es cierto, en la Argentina tenemos una práctica donde el presupuesto está mirado en la sociedad como una presentación legal, y no como un reflejo de una política que se va a desarrollar en el futuro y donde vamos a trabajar fuertemente en definir, que está en función de gobierno, qué destino va a tener los recursos públicos en función de una política determinada. El marco normativo está establecido en la Constitución. Hay una ley, que es la 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y de Sistema de Control del Sector Público. Permite sistematizar la información y, en términos generales, la Ley de Responsabilidad Fiscal da un marco que trabaja en la publicación de la información pública y también algunas limitaciones en cuanto al gasto y al endeudamiento. La característica de un presupuesto son dos elementos, los recursos y los gastos. Algunos tienen características en su formación iguales y otras que tienen diferencia. En la fijación, cuando hablamos de presupuesto es un tema preventivo, por lo tanto cuando definimos recursos como gastos lo hacemos con una previsión determinada. Y acá hay factores que influyen en la confección del presupuesto. A veces cuando los gobernantes hacen el presupuesto de manera responsable, después cuando en el momento de la ejecución, a lo largo del tiempo, permitan siendo sus políticas, terminan de ser ajustadas o adecuadas a la realidad en función de la evolución económica, en función de políticas macroeconómicas, que si bien tienen que estar definidas en el presupuesto nacional y lo que nos han tocado, lo que nos tocó en algún momento responsabilidades y lo que les toca responsabilidad de gobierno, lo primero que hacemos es cuando vamos a ver un presupuesto y vemos la política macroeconómica, definimos y vamos al presupuesto nacional. Lamentablemente el presupuesto nacional, por la situación del país, con esta situación que venimos permanentemente de cambios en nuestra economía, hace que las previsiones que podemos hacer, que hace el gobierno nacional con respecto, por ejemplo, a la coparticipación a las provincias, indudablemente el municipalismo depende mucho de esos recursos, terminan siendo montos estimados, pero que no reflejan la realidad cuando vamos a ejecutar, y lamentablemente en muy corto plazo, por las grandes variaciones que estamos teniendo. En cuanto al tope, bueno, los gastos presupuestarios son limitados, están definidos en el presupuesto, los recursos no. El presupuesto está definido en cuanto a los gastos por un periodo de tiempo, por un año, los recursos no, depende de una ley de creación. La legitimidad significa que los gastos están incluidos y establece, como dije antes, un límite dentro del presupuesto en cuanto a los recursos derivan de una ley o una ordenanza que los crea. La clasificación presupuestaria es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque define un criterio para agrupar los recursos de gasto, poder determinar la composición de los mismos, poder tomar mediciones de las metas y de la política gubernamental, y también permite hacer una valoración económica y financiera. Quizá ustedes lo vean como algo muy técnico, pero es un poco ordenar la información de cómo se presenta tanto los recursos como gastos para poder entender y poder generar el análisis que estamos planteando. Las clasificaciones de los recursos pueden ser por rubros o por su carácter económico. Los gastos hay dos formas de clasificarlo de manera tradicional,
por objeto del gasto o institucional, y también hay otro, un clasificador de gasto de manera moderna, donde incluye por naturaleza económica, por finalidad de función, por programa, por fuente de financiamiento, por ubicación geográfica, por sector, por moneda. Pero en este caso, me gustaría presentarles un poco en grandes rasgos, porque el tiempo es muy corto, la clasificación desde el punto de vista económico. Y lo hago porque después vamos a ver una herramienta que es importante, que nos familiaricemos para poder tomar decisiones y que esta información, a través del punto de vista económico, también nos va a permitir un poco ir definiendo la ejecución en caso de la ejecución del presupuesto a lo largo del año, y también poder ir definiendo la situación fiscal y las políticas, cómo repercute la política económica en la economía local, provincial o nacional. En los ingresos corrientes, desde el punto de vista de recursos, están los tributarios. Y acá es un tema que es bueno tener en cuenta algunos aspectos. En el caso del municipalismo, las tasas y las contribuciones municipales son importantes y forman parte de los recursos propios. Son potestades que tiene el municipio en función de los servicios que presta, de pedirle a los vecinos un aporte por esos servicios, por esa contribución. La importancia en la magnitud de los totales de los recursos provinciales depende mucho de la cantidad de habitantes que tenga esa localidad. ¿Y por qué digo esto? Porque es poca la información consolidada que hay en municipalismo, que es uno de los temas del desafío que voy a proponer el último, pero en cuanto a la información que hay, por ejemplo, publicada en el año 2017, el Gobierno Nacional, una información consolidada, ya hace un estudio de todo el municipalismo del país, muestra de qué manera impactan, en función de la cantidad de habitantes, la importancia de la recaudación propia. Cuanto más chico es el municipio, menos el impacto de la recaudación propia y más participación, la coparticipación de impuestos provinciales y nacionales. En la medida que el municipio tenga mayor cantidad de habitantes, por supuesto la ubicación geográfica también es un tema. La economía local influye en la capacidad de pago de los vecinos. Pero sin embargo, en reglas generales, y también depende, por supuesto, en esa ubicación de la zona, en función de la localidad que está el país, de la provincia, de la actividad económica, tiene una influencia. Pero es un tema a tener en cuenta en esta situación, porque indudablemente en los recursos, cuando los municipios son más chicos, hay una gran dependencia de la coparticipación. Y en un sistema argentino, en esta Argentina que se ha implementado en los últimos tiempos, la distribución de la coparticipación es una distribución automática, pero empezaron a tener de hace bastante tiempo el peso de las distribuciones discriminatorias, diría yo, que no son automáticas, son aquellas que en función del color político, si respondes al partido gobernante, tener la posibilidad de tener recursos. Y es un tema que esto limita el fortalecimiento de las finanzas públicas, y cuando hablamos de fortalecimiento de las finanzas públicas, indudablemente esto impacta en los servicios que prestan el municipalismo a todos los vecinos. Bueno, la estructura corriente está compuesta por los tributarios, que es parte multa, ahí está expresado en la diapo los distintos conceptos, y luego la venta de bienes y servicios, renta, transferencias corrientes. Y luego está el tema de ingresos de capitales, que son recursos propios, transferencia de capital o disminución de inversión, y la fuente de financiamiento. Esta es la clasificación de recursos en función de la clasificación económica. Lo mismo pasa con el gasto. El gasto se clasifica en gasto corriente, gasto de capital y aplicaciones financieras. Digo, esta presentación, ¿por qué me gustó hacerla y ponerla en consideración? Porque el objetivo es llegar a un esquema que se llama cuenta de ahorro de inversión de financiamiento. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite consolidar los resultados, nos permite ver los resultados en función de las perspectivas económicas y financieras, facilita la comparación, facilita la construcción de indicadores y es efectivo en toda la etapa del presupuesto. ¿Qué es la cuenta de ahorro de inversión financiera?
es esta. Es la que agrupa y permite ver de manera simple. Cuando ustedes ven este cuadro, lo ven de manera simple, ven los ingresos corrientes, los gastos corrientes, el resultado económico. ¿Qué significa el resultado económico? La capacidad que tiene un municipio de todos los ingresos corrientes que les presenté en su momento, cubrir los gastos corrientes, que son los gastos que demandan para la prestación de los servicios. El sistema de autofinanciación. En definitiva, un municipio que tiene un resultado positivo significa que los ingresos son más que los gastos corrientes y permiten destinar ese sobrante de recursos para lo que significa la inversión de capital. Por eso luego está ingreso de capital y gasto de capital, que termina dando el resultado financiero. Miren, un ejemplo que es bueno, no alcanzaba el tiempo, pero sería bueno analizar de qué manera se ha ido conformando este cuadro de ahorro de inversión financiera en la provincia de hace 4 años atrás. Y vamos a ver de qué manera la provincia de Córdoba ha tenido un superávit importante desde el punto de vista del resultado económico. ¿Qué significa? Que los ingresos corrientes han sido más que los gastos. Producto que Córdoba es cara, cobra impuestos caros, y que mientras tanto ha ido realizando ajustes a lo largo del tiempo desde el punto de vista corriente. El resultado económico ha sido importante, pero lamentablemente la política del gasto, una gran inversión pública, que no fue analizada en función de la productividad para futuro, de la productividad de la provincia, se hubiera invertido, por ejemplo, si pensamos en la inversión pública, pensada en la producción, se hubiera trabajado fuertemente en inversiones con respecto, por ejemplo, a EPEC, de infraestructura de EPEC, y esto nos potenciaría la posibilidad de que una Argentina en crecimiento, tener la posibilidad de tener energía y mejor energía en toda la provincia y generar, permitir una herramienta para el incremento de la producción. Sin embargo, el incremento del gasto de la obra pública fue superior a este resultado económico y esto derivó del gran endeudamiento que tiene la provincia hoy, que hoy nos condiciona para el futuro. Bueno, si nosotros analizamos la estructura de la cuenta de inversión de este cuadro que le estoy dando, en los últimos 4 años de la provincia, claramente, sin entrar en una discusión política, vamos a ver que ha sido producto de una definición errada de un gobierno de la provincia, con el argumento de ser un gobierno de la gran obra pública, pero que no fue acompañada de esa obra pública con un proyecto de producción de desarrollo de la provincia, generó un endeudamiento que hoy tenemos que pagarla, estamos condicionados a la distribución discriminatoria que nos hace la nación, por eso el sometimiento político de sus representantes en el Congreso, lo vemos cada vez que se trata de una ley que en definitiva no es bueno para la Argentina. Y también nos condiciona en el futuro, porque ese endeudamiento genera intereses y genera amortizaciones. El hecho de que, por ejemplo, ahora, para el año que viene, hay una importante proporción de endeudamiento, y que la capacidad de recursos económicos, es decir, ingresos menos gasto corriente, para nada cubren ese compromiso de amortización. Córdoba tiene que sí o sí renegociar la deuda, porque si no, no tiene posibilidad de cubrir los gastos corrientes el año que viene y los que vienen en el futuro. Bueno, el resultado financiero, como le dije, es el total de la comparación de los ingresos contra los gastos. En el caso de ser negativo, requiere una fuente de financiamiento. Esa fuente de financiamiento indudablemente viene a través del endeudamiento. Y en la Argentina, hoy viene a través de la emisión, lamentablemente viene a través de la emisión monetaria. Esta política que se ha desarrollado a partir del 10 de diciembre del 2019, en la primera ley que se trató en el Congreso cuando habló de la emergencia, y donde vino a ver el ministro de Economía, y cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con funcionarios lo dejan claramente establecido. Ahora habría que ver con esta renegociación en el fondo, pero dejan claramente establecido que la política de este gobierno no es disminuir el gasto. No quiero interrumpir, pero quedan 4 minutos. Muy bien, gracias. Digo, la política de este gobierno es incrementar el gasto
a través de incremento de impuestos de ingreso tributario, incremento de impuestos. Bueno, en las consideraciones finales, ¿qué es bueno que tenemos que destacar? Miren, para que el presupuesto sea una herramienta importante, que sea analizada por la comunidad, y que además del presupuesto, la ejecución presupuestaria sea una herramienta que nos permite tomar decisiones, medir el efecto que tienen, el aporte que hacen los vecinos a través de las tasas y contribuciones, con el beneficio del servicio que prestan. Es necesario tener información pública. Hay que fortalecer la información pública. A los que estamos en el gobierno tenemos que garantizar que la información pública esté de cada acto de gobierno, y a donde no estamos, a exigirla. Es un derecho de acceso a la información pública. El presupuesto es un instrumento que deben conocerlo los vecinos, hay que discutir, hay que generar la conciencia en la sociedad. Yo lo digo cada vez que tengo reuniones con las distintas organizaciones intermedias del sector económico, que siempre discuten sobre la presión fiscal, y es bueno que lo hagan. Pero yo les digo, el instrumento para discutir trabajar sobre la presión fiscal es el presupuesto, porque en el presupuesto tenemos que lograr discutir el gasto, que el gasto sea eficiente. No significa ajustar el gasto, sino tener un Estado moderno, un Estado eficiente que nos permita, con la disminución del gasto, por supuesto, disminuir los ingresos, y eso permitiría la disminución de la presión fiscal, además de políticas que tienen que estar relacionadas con combatir la evasión, que es otro tema que la Argentina está pendiente y tenemos que dar ese debate. Profundizar la información. Miren, es tan importante profundizar la sistematización de la información del municipalismo. Una de las cosas que no podemos poner en la agenda la situación del municipio es porque no tenemos información. Tenemos que lograr sistematizar la información en el municipalismo argentino, para que de esta forma mostrar el cuadro que le dije antes, que le mostré antes, y a través de este cuadro mostrar la potencialidad que tienen los gobiernos locales y de qué manera inciden en la economía local y fundamentalmente en la prestación de los servicios. Hay que perfeccionar la capacidad de recaudación de los gobiernos locales. El gobierno local tiene que incrementar sus recursos propios. ¿Cómo lo hace? Armonizando las normas tributarias, generando herramientas para incentivar el cumplimiento tributario, por ejemplo, contribuyente cumplidor, sistematizar la información. Digo, hay un montón de herramientas que hay que trabajar para recuperar y potenciar los recursos locales, que es lo que le da independencia al gobierno local. Y el último tema, generar el gran debate que hay que darlo siempre sobre la distribución federal de los recursos. Argentina necesita, y hoy se está hablando de una reforma tributaria. Espero que no se haga en el sentido que lo planteaba el presidente del comité, Ramón, sino tendría que ser una reforma tributaria en serio. El municipalismo tiene que estar sentado en esa mesa. No hay forma de trabajar en una distribución federal de los recursos si no definimos claramente cuál es la competencia de cada uno de los estados, y en función de esa competencia proporcionarle los recursos que necesita. Últimamente ha habido innumerables transferencias de servicios sin el acompañamiento de los recursos. El municipalismo es aquel que está al lado del vecino, prestándole los servicios. Y es bueno que trabajemos y generemos la conciencia y luchemos entre todos para que los recursos se potencien en los gobiernos locales, y de esta forma tener más y mejor servicio para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, muy claro, todos pidieron acá tu PowerPoint, te digo. Así que bueno, ahora le vamos a dar lugar a Martín Lustó, que es un honor tenerlo, agradecerle su participación. La verdad que es un lujo como disertante. Martín es economista, magíster, ha sido senador por Cava, diputado nacional en 2 oportunidades, fue embajador de Argentina en Estados Unidos, también fue ministro de Producción, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, ministro de Economía de Argentina, y ha escrito innumerables libros que son muy, muy interesantes, que los utilizamos constantemente para formarnos. Bueno, Martín,
Muchas gracias por tu participación, te dejamos la palabra. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Primero los quería felicitar porque realmente me parece que es una iniciativa extraordinariamente importante. Armar un foro de capacitación, por eso, o un seminario de capacitación, por eso quería otra vez congratular al foro de concejales, de legisladores y de tribunos. Quería saludar a Ramón, que hace rato que no nos cruzamos, producto de esta pandemia, y la verdad que la cuarentena, una de las cosas que nos deja como instrumento novedoso, que durante un tiempo nos agotará, que es esto de los Zooms, pero después lo tendremos que utilizar en su justa medida porque nos permiten saltar fronteras rápidamente y acercar distancias que a veces se complica en un país tan grande cubrir para todos. Es un placer enorme además compartir esta actividad con John y con Hugo. Creo que han dado ellos dos perspectivas sumamente importantes de la actividad presupuestaria. John lo que dijo es cómo el presupuesto ha dejado de ser un ordenador de nuestra vida pública y por ende de nuestra vida cotidiana. Felipe González dice que la política es el arte de gobernar el espacio público compartido, y el espacio público compartido por excelencia más grande que existe en cualquier país es el Estado. Y el ordenador, la ley de leyes que nos permite ordenar en términos de dónde vamos a sacar los recursos y cuáles van a ser los gastos y cómo los vamos a implementar, es precisamente el presupuesto. Entonces, lo que John nos estaba contando es que a medida que el presupuesto deja de tener la rigurosidad o está afectado por las crisis recurrentes de la Argentina y los vaivenes, y entonces pierde calidad como herramienta, nos desordena como sociedad, y desordena tanto el Estado como la vida de todos y cada uno de nosotros. Y Hugo explicó, la verdad que con una alta calidad, los fundamentos, no solamente de la técnica presupuestaria, sino la importancia que algunas de estas cuestiones tienen para ordenar la vinculación del Estado a distintos niveles con los ciudadanos. Déjenme agregar algunas cuestiones a lo que ya ellos muy bien describieron y casi hacen ociosa la parte de mi intervención, pero tiene que ver con cuán importante es la actividad que ustedes están haciendo. Nosotros carecemos de un conocimiento en muchos ámbitos de técnica presupuestaria, que es lo que abordó Hugo. Pero por otro lado, creo que como sociedad, y muchas veces dentro de la política, tenemos una ausencia total de cultura presupuestaria. Entonces, Hugo describía cuáles son los principios o las leyes rectoras de la actividad presupuestaria. Pero que existan esas leyes, por ejemplo la responsabilidad fiscal, no implica que se cumplan. Entonces, y no se cumplen no solamente porque la Argentina tiene muchos vaivenes, no solamente porque tiene crisis que hacen que lo escrito en un papel deje de ser alcanzable, sino porque tenemos una carencia colectiva e individual a nivel de la política de la importancia que es cumplir con eso. En la medida que incumplimos con el presupuesto, en la medida que pensamos que los recursos son infinitos, en la medida que no encontramos la mejor solución para los objetivos que nos proponemos cumplir, que es brindar mejores bienes y servicios, lo que hacemos es generar las propias crisis que después nos afectan. Entonces no es solamente la importancia que tiene el presupuesto como herramienta, sino empezar a incorporar en nuestra vida cotidiana como funcionarios públicos a todo nivel casi la supremacía de la restricción fiscal como regla en el proceso de toma de decisiones. Estamos generando desde hace mucho tiempo una cultura que a través de la acumulación de fracasos, en lo único que piensa para resolver los problemas que genera es en gastar más plata. No se le ocurre ninguna otra manera de resolver una ampliación de derechos, satisfacer un derecho que no está todavía garantizado, que sancionar una norma o una ley que diga se garantiza a partir de este derecho. Entonces nosotros somos una sociedad que ya tiene un nivel de, y lo decía John, tiene un nivel de impuestos muy alto,
tiene uno de los niveles, una de las presiones tributarias más altas del mundo. Cuando uno la toma sobre el total de la economía, parece que no, pero como nosotros tenemos una parte sumergida de la economía que es 35-40%, la presión tributaria sobre la parte en blanco de la economía es fenomenalmente alta y creciente. Inclusive, como decía Ramón al principio, en el medio de los efectos de la cuarentena. Y tenemos un nivel muy alto de gasto público. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es no solamente cómo recaudar mejor, sino fundamentalmente cómo gastar mejor. Y en la medida que gastemos mejor, vamos a poder ver que ni siquiera tenemos que recaudar tanto, y voy a explicar después por qué esto es tan pero tan importante. Y creo que el radicalismo, que nuestro partido, tiene una ventaja relativa enorme con respecto a esto. Primero porque tiene una amplia base de militancia en las universidades, que tiene que ver con la etapa formativa. Y después porque tiene una amplitud en distintos niveles de experiencias de gestión acumuladas, tanto a nivel municipio, municipios chicos como municipios grandes, gobernaciones, y también las propias universidades. Y ese ejercicio con la realidad, sobre todo a niveles subnacionales, hace que, como decía John, como decía Hugo, la cercanía con el ciudadano implique que la administración de los recursos se hace con otra calidad o con otro celo. Entonces, yo quiero, primero, enfatizar lo importante que hagamos de hacer actividades de esta índole. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que cambiar es la cultura de cómo miramos el presupuesto y cómo como funcionarios públicos decidimos distintas erogaciones o distintas medidas. No es solo un tema de que cuando gastamos mejor, ¿sí?, lo que hacemos es brindar mejores bienes y servicios, sino que yo voy a agregar una dimensión adicional. En la medida en que nuestro Estado funciona peor, el impacto macroeconómico que tiene es mucho más alto. ¿Qué quiero decir con esto? Una baja productividad del gasto público, que además hace que tengamos que gastar más para buscar o para obtener los resultados que buscamos, no solamente tiene impacto en que afectamos más al contribuyente, con esa plata brindamos menos bienes y servicios públicos de lo que podríamos, sino que además tiene groseros impactos macroeconómicos que están subestimados. Y déjenme encararlo por este lado con una analogía para ver la importancia que puede tener. Uso siempre el ejemplo de Nokia. Nokia era la principal empresa de Finlandia, responsable del 4% del PBI finlandés, pero casi del 20% del crecimiento, del 20% de la investigación y desarrollo, del 20% de los tributos corporativos, del 40% de las exportaciones de Finlandia. Y en un momento cuando se inventó el iPhone, Nokia quebró, y de hecho la terminó comprando Microsoft. Cuando Nokia quiebra, el impacto en la economía finlandesa fue muy grande, y Nokia se tuvo que reinventar. Y yo hace rato que me vengo haciendo esta pregunta, que es, ¿qué pasa si lo que pierde la carrera de la productividad, o lo que pierde la carrera de la competencia con el resto del mundo, no es tu principal empresa, sino algo mucho más importante? Perdón. Y uno se puede preguntar, ¿qué es más importante que la principal empresa? ¿Qué es lo que es más importante que, en el caso argentino, YPF? Que YPF pierda la carrera de la competitividad con el resto de las empresas petroleras del mundo, o que Nokia en el caso de Finlandia. Bueno, ¿qué pasa si lo que está perdiendo la carrera de la competitividad con el resto del mundo es nuestro Estado? ¿Qué pasa si nuestro Estado, comparado con el resto de los estados del mundo, necesita cada vez más plata, pero brinda menos cosas? ¿Cuál es el impacto de eso a nivel macroeconómico? Antes se pensaba que los estados solo competían entre sí a través de conflictos bélicos tratando de anexar recursos o territorios, o conflictos diplomáticos en ese sentido. Pero la verdad es que los estados compiten todo el tiempo. No lo percibimos. ¿Por qué no lo percibimos? Bueno, porque yo no puedo decidir que me voy a jubilar con el sistema finlandés. O no puedo decir que me voy a educar en la universidad en Alemania. O no puedo decir que me voy a tomar el tren para ir a visitarlos a Córdoba, el AVE español.
no lo tengo a disposición. Pero los estados compiten a través de los bienes y servicios que produce la economía, porque son el 58% del costo en promedio de todo lo que producimos. Entonces, cada vez que alguien produce algo y está tratando de competir, ya sea exportando o ya sea compitiendo con una importación, en el fondo está tratando de exportar el Estado. En el fondo está tratando de exportar a la clase política. En el fondo está tratando de exportar a nuestros funcionarios, a nuestros sindicatos, a las regulaciones que nos damos, a las leyes, a la manera en que debatimos. Y si eso es cada vez peor con respecto al resto del mundo, la única manera de compensar algo que es más caro y peor, y aún así poder venderlo, es hacerlo súbitamente más barato. ¿Y cómo se hace más barato? Con un dólar más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto peor es la calidad de nuestro Estado, la única manera de poder seguir compitiendo es siendo más pobres en dólares todos los trabajadores de la Argentina. Entonces, la importancia de la cultura presupuestaria y de la cultura del buen gasto público no es solamente lo local. Lo local es fundamental porque ahí es donde más se cumple. Pero si nosotros podemos exportar estos principios que decía Hugo a todos y cada uno de nosotros cada vez que nos toca tomar decisiones con respecto a cómo gastar y cómo generar impuestos, si nos diéramos cuenta permanentemente que todas y cada una de las decisiones afectan el PBI por habitante medido en dólares de la Argentina, y por ende, qué tan alto o bajo estamos en el universo de trabajadores del mundo en términos de nuestro ingreso, otra sería nuestra aproximación a la técnica presupuestaria de las decisiones presupuestarias. Entonces, el problema no es el nivel solamente de gasto, el problema es la productividad del gasto. Es por cada peso que gastamos nosotros, o que gasta Chile, o que gasta Noruega, o que gasta Corea, ¿le damos más o le damos menos a los ciudadanos? ¿Nuestro Estado está ganando esa carrera o la está perdiendo? Y esta me parece que es la cultura de la que nos tenemos que empapar en todos y cada uno de los casos. Claro, es difícil medir la productividad del Estado. Es fácil medir cuánto elijan el rubro, pero es fácil medir cuántas hectáreas, cuánto fertilizante, cuántas semillas y cuánto produzco después. Esa es la productividad. En el caso del Estado, no medimos lo que se produce, solamente podemos medir lo que gastamos. ¿Qué produce un docente? ¿Qué produce un empleado del Ministerio de Economía de la Nación? Entonces medimos la contribución al PBI del Estado, como se dice en nuestra jerga, a costo de factores y no a precio de mercado. Medimos lo que gastamos para producir. Ahora, eso puede conducir a anomalías muy grandes. Yo puedo tener un programa muy bueno y chiquito que aumenta mucho la productividad y lo puedo reemplazar con un programa más caro y malo, financiado con deuda, y la ilusión es que en el corto plazo la contribución del Estado al PBI va a haber aumentado. ¿Por qué? Porque gasté más plata. Y a largo plazo, ese gasto público más grande, pero con peor productividad real, lo que está haciendo es achicar el PBI. Sobre todo medido en dólares, como explicaba antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un montón de casos en donde nosotros podemos tratar de hacer evaluaciones de productividad, y donde se pueda, las tenemos que hacer. Pero como en general el Estado es difícil, básicamente nos tenemos que poner un estado mental de algunas reglas básicas. ¿Cuáles son las reglas básicas? Sobre todo un Estado que tiende recurrencia a ser deficitario. La primera regla es, ¿esto que voy a hacer es prioritario? ¿Esto en lo que quiero gastar es prioritario, sí o no? ¿Es prioritario en este contexto? ¿No es prioritario, pero abre otra ventana a futuro? Segundo, dado que yo quiero resolver una cuestión, ¿cuál es la experiencia en otros lados? En otros municipios, en otras provincias, en otros países. ¿Cuál es la mejor manera en que otros espacios políticos u otros ámbitos políticos de decisión han resuelto de esta manera? Que creo yo que es la única ventaja de ser un país subdesarrollado, que por lo menos otros países ya resolvieron lo que nosotros queremos resolver. Ahora, si no, ni siquiera aprovechamos eso, pobres soluciones vamos a encontrar. Tercero, lo decía John, datos, 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 datos y datos. Es el siglo de los datos. Nosotros tenemos un Estado que es reacio a recabar datos, inclusive cuando lo podría hacer fácilmente. Que es reacio a utilizarlos cuando los tiene.
Y por último, transparencia de esos datos, porque, miren, yo no soy un fan de la transparencia como valor en sí. Soy un fan de la transparencia porque es una herramienta fenomenal para hacer esta comparación de cómo estoy resolviendo las cosas. Y porque alguien puede ver, desde una universidad formándose, y decir, voy a ver cómo está gastando Córdoba. Y voy a compararlo con cómo está gastando Santa Fe. O voy a compararlo con cómo está gastando Mendoza. O voy a compararlo con cómo está gastando la Comunidad de Madrid o el Estado de Nueva York. Entonces, con buen conocimiento y datos, podemos deshojar un poco mejor la margarita y ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Porque si no, caemos en la solución falsa de que lo único que tenemos que hacer para mejorar lo que pasa es gastar más. Y si gastamos más pero cae la productividad, insisto, nuestro PBI por habitante medido en dólares va a caer. Un ejemplo clásico es la educación y lo del kirchnerismo cuando dijo tenemos que llevar el gasto en educación a 6 puntos del PBI. ¿Qué cambió? No cambió nada de la educación. Y nosotros somos una sociedad que en los últimos 50 años hemos tenido una expansión fenomenal del gasto, particularmente el 2009 en adelante. Pero piensen ustedes para ver qué resultado da eso. Aumentamos mucho los impuestos, con los impuestos aumentamos mucho el gasto, pero aún así no nos basta, entonces siempre tenemos déficit. Con lo cual tenemos gasto récord. Y la pregunta es, con aumento récord del gasto en Argentina, ¿tenemos más o menos pobres que hace 50 años? Bueno, antes de la pandemia ya teníamos entre 6 y 7 veces más pobres. Entonces, gastando más, no vamos a salir de la pobreza, no le vamos a dar solución a todos esos compatriotas. Y si para gastar más encima tenemos que seguir aumentando los impuestos, quiere decir que ese peso del Estado sobre las empresas que necesitan competir, producir y competir va a ser más grande. Y vamos a generar más pobres, no menos pobres. Entonces ahí hay un tema de cómo gastamos, que para mí tiene mucho que ver también con la enorme cantidad de problemas que tiene la Argentina y que son recurrentes, es decir, la inflación y la deuda. Bueno, las dos son dos caras de una misma moneda que se llama déficit. ¿Por qué tenemos déficit? No porque tenemos poca plata en el Estado, sino porque la gastamos mal. Si la gastáramos bien, podríamos alcanzar los objetivos sin tener déficit. Los vaivenes del dólar también están relacionados con lo mismo. Cuando uno gasta de más, ¿sí?, por varias vías distintas, desde lo que se llama aumento de la demanda agregada local, o porque tengo que financiarme en el exterior, el endeudamiento, lo que hago es atrasar el tipo de cambio. Cuando atraso el tipo de cambio, tarde o temprano en la Argentina termina en devaluación. La combinación de un Estado que es cada vez menos productivo y que por ende para exportarse indirectamente a través de los bienes y servicios necesita un dólar más alto, junto con un Estado que por tener déficit atrasa el tipo de cambio, es lo que hace que tengamos crisis. Y las crisis son lo que hacen que tengamos alta pobreza cada vez más y mala distribución del ingreso, porque son grandes redistribuciones de ingreso las crisis. Cada vez que hay una crisis, el que pierde es el que no tiene capital, dólares, capital humano, un trabajo en blanco o un nivel educativo como para poder tener cierto peso en la renegociación que viene después del aumento de los precios, o no tiene capital físico, no tiene sus cosas. Entonces, nosotros tenemos que incorporar este tipo de pensamientos todo el tiempo a nuestro accionar, sobre todo dentro de la política, sobre todo cada vez que tomamos decisiones. Y yo creo que eso también es parte, esos desequilibrios que mencionaba John, y esta falta de cultura presupuestaria, son un círculo vicioso. Si yo tengo falta de cultura presupuestaria, lo que estoy diciendo es que tarde o temprano voy a terminar en crisis. Y si las crisis generan que los presupuestos no se cumplan o que tenga que atender de golpe con urgencia gastos y mal planificados, vuelvo a generar crisis y mala práctica presupuestaria. Entonces la pregunta es cómo salimos de eso. Creo además en algo adicional, que la grieta es endógena,
Está generada por nosotros, no es que nos la imponen. La política se monta sobre la grieta. ¿Qué quiere decir que la grieta es endógena? Ahí voy a suscribir la tesis de Pablo Gerchunov y Martín Rapetti y de León, que tienen un trabajo que a mí me gusta mucho, y le voy a agregar esto que estoy hablando del Estado. ¿Qué dicen Pablo y los demás? Dicen que la Argentina tiene dos equilibrios. Tiene un equilibrio social y un equilibrio macro. El equilibrio social requiere un dólar más bajo para poder dar salarios en dólares y más capacidad de consumo, porque parte de lo que consumimos directa o indirectamente es importada, y más gasto público. El equilibrio macro lo que requiere es un tipo de cambio más alto y un gasto más bajo. ¿Por qué? Por lo que explicaba antes. Yo para poder crecer, consumir más y producir más, necesito importar más, porque un porcentaje de lo que consumimos y lo que importamos para producir o para consumir es de afuera. Entonces necesito más dólares. Para generar esos dólares necesito exportar más. Para exportar más, necesito un dólar más alto. Entonces el equilibrio macroeconómico, el equilibrio externo requiere más tipo de cambio, dólar más alto y gasto más bajo. Ahora, esos dos equilibrios se tensan, son dos caras de una moneda que cayó en la grieta, y se tensan. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene improductividad del gasto público, necesito más gasto para poder atender a los sectores vulnerables, es decir, para llegar al equilibrio social. Necesito más gasto, más impuestos para poder llegarles. Pero eso mismo hace que necesite un tipo de cambio más alto para poder competir. Y el tipo de cambio más alto me come el equilibrio social. Entonces, cuanto peor es el Estado, la distancia entre los dos equilibrios y la puja distributiva más grande es. Y entonces, un sector mira un lado de la moneda, otro sector mira del otro lado de la moneda. Algo, hijo. Y lo que no hay es la capacidad de ver qué es lo que está socavando el entorno en el que estamos, generando una grieta más grande, que es la misma moneda que es el Estado. Entonces, por eso es tan importante la productividad del Estado. Ahora, eso es una cultura, la cultura de cada vez que nos toca un lugar, por chico o grande que sea, y nos toca administrar, decir, ¿esto mismo lo puedo conseguir más barato? ¿Esto mismo lo puedo conseguir mejor? ¿Este mismo objetivo se puede cumplir de otra manera? Y a mí no me gustan un par de cosas que hacen los economistas. No me gusta medir el PBI, no me gusta medir el gasto o el déficit en puntos del PBI. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cuánto de lo que yo estoy gastando no lo puedo pagar. A mí me gusta medir el déficit en porcentaje del gasto público. Por ejemplo, si yo gasto 40 puntos del PBI, como decía John, pero tengo un déficit de 10 puntos del PBI, quiere decir que uno de cada 4 pesos que estoy gastando no los tengo. Uno de cada 4 pesos que gasto no los tengo y además tengo 40% de pobres. Ahí está el tema de la prioridad. Es decir, todo gasto que no resuelva eso, en principio no es prioritario. Eso ni hoy ni mañana. En segundo lugar, a mí no me gusta medir el gasto tampoco en porcentaje del PBI, y menos a través del tiempo. ¿Por qué? En Argentina no, pero en el mundo el PBI suele crecer. Entonces yo quiero medir el gasto público por habitante en términos reales. Porque si yo mido el gasto público por habitante en términos reales y veo que cada vez gasto más y los ciudadanos cada vez tienen menos, algo está funcionando mal. Ese es otro indicador muy claro del PBI, de la productividad del gasto en Argentina o en cualquier país del mundo. Para que se den una idea, hoy tenemos un gasto público por habitante que es 3 veces el que teníamos hace un cuarto de siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que tener 3 veces más seguridad, 3 veces más salud, 3 veces más educación, 3 veces más infraestructura, 3 veces más jubilaciones. Levante la mano el que siente eso. Y voy pasando las pantallas de mosaico. No va a haber ninguno. Ahora, eso requiere un compromiso con cómo pensamos el gasto. Requiere una cultura presupuestaria, requiere una cultura del gasto. Yo les suelo decir a nuestros legisladores, a los de Evolución, en la ciudad, no me traigan un solo proyecto que trata de resolver un problema con recursos nuevos en lugar de con los que ya existen en el Estado. También requiere que le demos importancia a aquellas cosas que nos ayudan a entender esto o accionar sobre esto. Es importante tener diputados como Hugo. ¿Por qué? Porque conocen de esto.
conocen de la práctica y conocen de la teoría. Es importante respetar, piensen ustedes, nosotros tenemos una oficina de presupuesto del Congreso, que es una ley mía. Casi no la usamos. Cuando no hay oficina de presupuesto del Congreso, discutimos cuestiones de miles de millones de pesos y cada diputado o senador tiene su estimación de cuánto cuesta. Es un delirio. Fíjense lo que pasó ayer, cuando digo falta de cultura presupuestaria. Ayer en la sesión mandaron una reforma. La reforma tenía, voy a redondear, 300 cargos. En comisión le agregaron otros 300. Cuando a la noche hubo 10 minutos donde empezaron a leer, había 1.200 cargos. Teníamos 4 veces más que cuando arrancamos. Cuando yo le pregunté a la ministra, cuando vino, cuánto iba a costar la reforma, me dijo 0,0 algo del PBI. ¿Qué 0,0 algo del PBI? Después lo mandaron ayer y eran 2.000 millones. 2.000 millones eran los sueldos. Pero como sabe bien Hugo, o John en la universidad, y los gastos de funcionamiento, no, cuando sumamos todos son 6.000. Y yo agrego otra, y cuando se jubilan los jueces que tienen un sistema que es deficitario para el Estado, ¿cuánto es? No, son otros 2.000. Son 8.000, sí. Y si encima de la noche a la mañana, en 10 minutos de una sesión, duplicas la cantidad de cargos que estás creando, ¿cuánto es? ¿Esa es la cultura con la que estamos tratando de resolver los problemas? La pregunta original tendría que ser, ¿cuál es el problema? Comodoro Pi. Y si quieren necesitamos más juzgados federales en algunas provincias. Bueno, ese es el problema. Listo. ¿Cuál es la mejor manera de resolverlo? Bueno, avanzando más rápido con el sistema acusatorio, cambiando la ley de cómo nombramos el procurador, controlando mejor lo que hace el procurador para no es gastando primero 2.000, no, me equivoqué, son 6.000, no, son 8.000, no, son 15.000 millones de pesos. Porque eso no es solamente que no le vamos a dar solución a la justicia, sino que además nos va a volver más pobres en el universo de trabajadores del mundo, porque para poder exportar eso que sancionamos ayer, vamos a necesitar un dólar más alto para que las empresas lo puedan absorber. Entonces, no me voy a meter en nada de técnica presupuestaria, porque además Hugo la conoce mucho mejor que yo. Le voy a pedir a Hugo que lo que tiene que hacer es eso mismo, contárselo a todos los diputados, y nosotros tenemos que incentivar a los diputados para que entiendan cuán importante es lo que hace Hugo. Y después tenemos que incorporar algunos principios básicos. Algunos productos de esto les gustará, dada la importancia que tiene, estudiar técnica presupuestaria. Otros no. Los que no y sean funcionarios tienen que terminar guiándose por 3 principios. El primero es, la plata es de los ciudadanos. No es nuestra, no la gastemos al pedo. El segundo es, una mala asignación o una mala decisión de gastos, lo primero que genera es que los ciudadanos a los que tenemos que servir tengan menos de lo que deberían tener en términos de lo que les da el Estado. Y el tercer principio es, aunque nos parezca tonto, la suma de todas estas cosas de malos gastos, lo que termina es afectando la macro en una magnitud enorme, que nos genera falta de crecimiento, la necesidad de un dólar más alto, por ende ser más pobres en dólares. Para unir las dos cosas, los únicos 2 periodos en los últimos 50 años en que la Argentina creció es 91-94. ¿Por qué? Porque de mejor o peor manera, todos tenemos discusiones, la productividad del Estado mejoró en la Argentina. Y del 2003 al 2008, porque el dólar era tan alto y éramos tan pobres en dólares, que podíamos exportar cualquier cosa, inclusive un mal Estado. Después no podemos crecer. Entonces, la plata de los ciudadanos, cada vez que la usamos mal, los ciudadanos reciben menos. 3, cada vez que todo esto se suma en todas y cada uno de los lugares donde estamos decidiendo gastar, crecemos poco, nos empobrecemos en dólares, tenemos crisis, tenemos vaivenes del dólar, tenemos más pobres y tenemos peor distribución del ingreso. Y tenemos más inflación o más deuda. Entonces, por eso, mi mensaje es, esto que están organizando hoy, aunque parezca aburrido, es vital.
es parte de incorporar en todos y cada uno de nosotros que queremos participar de la vida pública la verdadera cultura presupuestaria. Gracias. Gracias, Martín. La verdad que, bueno, son innumerables las expresiones de todos los participantes, donde felicitan al panel, a los 3 disertantes, y que ha sido muy clara y que los aportes han sido muy, muy importantes. Así que eso como para centralizar, y ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han realizado. Para John, la pregunta es, ¿cree usted que el INDEC ha vuelto a mal informar la realidad de los números públicos y oficiales? John, ¿está por ahí? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, gracias, felicitaciones, muy, muy buenas las intervenciones de Hugo y de Martín, la verdad, como siempre. Respecto de este punto, yo no diría que estemos en un momento donde, digamos, similar al que pasó en la década pasada respecto de la intervención del INDEC. No hay elementos, no me consta que realmente se esté en una situación en la que retrocedamos respecto de los avances que hubo en la gestión anterior. Lo que sí estimo, bueno, probablemente tanto Hugo como Martín podrían abundar, es que puede llegar a tener algunas dificultades el INDEC desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista metodológico, como todas las actividades en el contexto de la pandemia, para poder aplicar rigurosamente todas las metodologías, la búsqueda de información, el relevamiento de los datos, tanto de los índices de precios como la encuesta permanente de hogares y ese tipo de cuestiones, lo cual puede indudablemente generar alguna merma en la calidad de la información que está proveyendo, digamos. Eso es lo que pienso. Perfecto. Y también nos preguntan si es viable la reducción de IVA e ingresos brutos a los servicios públicos con el efecto de reducir los costos de producción de las empresas y ganar competitividad. ¿Para quién es esa pregunta? Para cualquiera de ustedes, no sé quién la quiere contestar. Bueno, yo simplemente sobre eso, bueno, nos hemos referido en varias oportunidades que efectivamente la presión fiscal es muy alta y eso evidentemente compromete la capacidad, digamos, de desarrollo, de incentivar las inversiones, la producción, etcétera. Eso es lo que diría. Claro. Más allá de puntualmente de ese tipo de medidas, indudablemente hace falta una reforma tributaria integral, como señaló Hugo, que es una de las tantas asignaturas pendientes que tiene la Argentina, digamos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir un par de Martín cosas. había pedido una palabra ahí, hacía señas. Sí, dos cosas. La primera es para saludar y agradecer a Brenda, que recién ahora la veo ahí en el mosaico, me acaba de aparecer cuando voy pasando las hojas. Con respecto a la pregunta esta, lo que dice John, hay que tener mucho cuidado con los atajos. ¿A qué me refiero con atajos? Nosotros no tenemos que crear, o tendríamos que crear lo menos posible, diferencias tributarias para agrandar la competitividad de un sector. Porque es como, yo hago todo mal, y hago que el Estado sea cada vez un lastre más grande y pierda competitividad, y de golpe un sector me importa y le doy unas ventajas extraordinarias. Llámese vaca muerta o llámese determinado
salvo que tenga una importancia estratégica, no es para compensar, es decir, no tengo que dar marcos tributarios especiales, lo voy a decir mal, para compensar las cagadas que hago todos los días. Porque si no genero desigualdades. Yo quiero un marco tributario para todos, y en todo caso, si hay algo que es crucial para obtener divisas, para la productividad en general, para la competitividad, puedo incentivarlo. Pero la verdad que andar toqueteando el sistema tributario para dar beneficios específicos no es una buena práctica. Muy claro. Gracias, Martín. Bueno, para Hugo hay varias preguntas. Hugo, varios han preguntado sobre la ley de coparticipación nacional con respecto a los municipios. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? A ver, primero la Constitución Nacional delega a la provincia en cuanto a la regular de la administración financiera de los municipios, garantizándole o exigiéndole que le garanticen el financiamiento, el sistema de financiamiento y de autogestión, todo lo que sean los recursos del municipio, ¿no? Y en función de eso depende de cada provincia el régimen de distribución de coparticipación. Córdoba tenemos un régimen especial que está garantizado por la Constitución un tope, pero después hay un régimen que hace una distribución en cuanto a los recursos. La discusión que tenemos que dar en este aspecto, y que lamentablemente, bueno, Ramón estaba de intendente y a mí me tocó acompañarlo secretario de gobierno, y que cuando, por ejemplo, que trabajamos o se trabajó en lo que fue el consenso fiscal en el año 2017, que se puso en práctica el 1 de enero de 2018, se trabajó en esta visión que tenía el gobierno, que fue muy buena, es tratar de ver de qué manera se generaba una reactivación productiva a través de un Estado donde cobrara menos recursos, con el compromiso de hacer un trabajo en el gasto público, en la eficiencia del gasto público, y a su vez las provincias se comprometieron a disminuir recursos, y también le garantizó en ese momento a la Nación dos temas que eran fundamentales. Uno, el tema de la caja de jubilación en aquellas provincias que no estaban transferidas, y otra, que era la posibilidad de tener certeza sobre lo que se llamaba antes excedente conurbano bonaerense, que es una detracción que se hacía del impuesto a las ganancias antes de coparticipar a las provincias, y que en esa detracción era por un monto fijo, y Buenos Aires, producto de la asignación de ese monto fijo, estaba perdiendo recursos, porque la detracción era el 10% del total de la recaudación del impuesto a las ganancias, y en la medida que el impuesto a las ganancias fue creciendo por actividad económica, pero básicamente por inflación, ese monto de distribuir en la provincia cada vez fue mayor, y Buenos Aires tenía un monto fijo, algo totalmente injusto. Esa distribución se la garantizó a la provincia conjuntamente con también recursos a través de bono fiscal. Digo, ¿y cuál fue el problema en ese caso? No se puso en cuenta el municipalismo en la mesa. Se garantizó la relación, que es lógico, la Constitución lo establece, pero no se exigió a los gobernadores la fortaleza de coparticipar esos fondos. A punto tal que, por ejemplo, Ramón tuvo que hacer un juicio que todavía no está resuelto. Fue el único intendente que se animó en esta historia de la relación de gobiernos locales con las provincias, de la dependencia económica. Se hizo un juicio en defensa, pero la visión que tenía Ramón en ese momento no era sabiendo que la justicia es lenta, no era conseguir recursos ya por la falta de distribución de esos fondos que la nación le hacía a la provincia, y la provincia no lo coparticipaba, sino la visión es defender los recursos de los vecinos, y básicamente garantizar los recursos para el futuro del municipalismo. Bueno, estas son cosas que tenemos que trabajarlas. Y en esta distribución de recursos, indudablemente que la relación provincia es fundamental. Miren, los gobernadores exigen federalismo hacia la nación, pero lamentablemente no son federales en la distribución de los recursos del municipalismo. Por eso es bueno que el municipalismo trabaje en conjunto y define estrategias. Gracias, Hugo, muy claro. También te hacen una pregunta de cómo logramos el control y la transparencia para que los vecinos sepan lo que es el presupuesto.
Bueno, una cosita que me quedó, a pesar que fue muy larga la respuesta, y le pido disculpas, pero una cosita que me quedó es que además del tema de la coparticipación, tenemos que trabajar en algo que lo dije muy rápido, en fortaleza de los recursos locales. Hay que trabajar en ver de qué manera los gobiernos municipales fortalecen sus tributos, no incrementando impuestos. Comparto con Martín, no hay que crear nuevos impuestos, no hay que generar mayor presión fiscal desde el punto de vista de la generación de tributos. Sí hay que ser eficiente en el recurso. Los municipios más chicos tienen una potestad de cobrar los recursos en cuanto a los recursos de propiedad, porque es más fácil de cobrarlo, pero a veces pierden la posibilidad de cobrar y seguir, de fiscalizar los recursos que están relacionados con la actividad económica en los comercios, por ejemplo, porque no tiene capacidad de fiscalización. Hay que trabajar el mecanismo, primero de sistematizar la información, como te dije antes, pero mecanismos y herramientas de cooperación, que hoy no está con los gobiernos nacionales y provinciales para definir estrategias de recaudación y de esta forma incrementar el recurso local. Ese con respecto al tema de la fortaleza de los recursos municipales. Con respecto a la información, mira, para poder que el Estado esté compenetrado hay que darle información. Martín, John dijo el tema y Martín lo fortaleció. Datos, datos, datos. Hoy necesitamos un gobierno abierto. El gobierno de la ciudad de Córdoba, que condució Ramón, tuvo premios. Logró ubicar a la municipalidad fueron premios internacionales, porque estableció la política del gobierno abierto de una manera muy clara, transparente, con una información al vecino sobre cómo, cuál es el presupuesto municipal y de qué manera se exponía de una manera tal que era totalmente entendible. Mira hoy, lamentablemente, por eso depende mucho de la decisión del gobierno, y es acá donde la ciudadanía tiene que exigirle a sus gobernantes la información. Hoy, lamentablemente, entras en la página de la ciudad de Córdoba, no tenés información pública, no tenés información económica. Y lo más grave es que, por ejemplo, ni siquiera tenés información de los actos de gobierno. ¿Saben por qué? Por una estrategia del Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo? Miren, una de las cosas que salíamos a veces en los diarios cuando compartíamos la firma del decreto, por supuesto yo lo acompañaba el intendente firmó por decreto cada uno de los gastos públicos, de los gastos del municipio. Salía publicado todos los días en el boletín oficial. Los medios, la sociedad en su conjunto, podía evaluar la importancia y la eficiencia del gasto, tener una opinión. ¿Saben cómo hace hoy el intendente actual? Delegó la facultad de autorización del gasto a los ministros. Como son resoluciones, no son publicadas. Hoy no tenemos la posibilidad de tener esa herramienta y esa potencia que se dejó del gobierno municipal anterior, que es el gobierno abierto. Estas son las cosas que los ciudadanos tenemos que trabajar y exigirle a los gobiernos para, a través de la información, poder tener decisiones en cuanto al presupuesto y sobre todo medir resultados. Esto que dice Martín, la presión tributaria que hacen los gobiernos tiene que ir de la mano con el servicio que le prestan. Y en la medida que tengamos información vamos a poder profundizar el análisis del resultado y de la calidad de servicio que nos dan. Y el tema, y último temita, y con esto lo voy a sumar, lo voy a comprometer a Martín en un proyecto para el municipalismo. No estoy creando impuestos. Dos temas. Uno es el fondo de emergencia municipal, digo, para dar más recursos a los municipios. En esta pandemia, los gobiernos nacionales tuvieron una emergencia financiera del gobierno nacional producto de la disminución de la recaudación. Tuvieron menos coparticipación, le dieron 120 millones, 60 en ATN, 60 en préstamo, y ahora lo aumentaron en 50 millones de pesos, 50.000 millones de pesos más para las provincias. El municipalismo no tuvo esos recursos. Algunas provincias distribuyeron solamente los 60, otros no lo distribuyeron. Por eso propusimos y estamos proponiendo la creación de un fondo para que los municipios de 30.000 millones, que pueden ser menos, pero indudablemente que es una ayuda, porque los municipios, sobre todo los que dependen de recursos de coparticipación, al haber disminuido y no haber recibido de la provincia esta ayuda de emergencia que sí la nación le dio a la provincia, quedamos sin recursos. Y el último tema es un tema de IVA, que lo estamos presentando ahora. Es un tema, el municipio está exento de IVA.
por lo tanto no tiene posibilidad de descargar. En cada una de sus compras de los bienes y de los servicios, y sobre todo de la obra pública, paga IVA. Lo que estamos proponiendo es una devolución al municipio del IVA, pero no al 100%, graduada en función de la cantidad de habitantes, para que las localidades que tengan menos habitantes, menos de 10.000 habitantes, tengan un porcentaje mayor de las ciudades que tengan mayor cantidad, sobre todo por el costo fiscal. Y de esa forma, esa devolución de IVA se transforme en infraestructura para los vecinos, que no vaya a gasto corriente, sino sea a través de la cuenta especial distribuirla. Bueno, ese es un tema que aprovecho la oportunidad, los voy a invitar, les voy a pedir al presidente del partido que nos acompañe. Próximamente vamos a hacer una reunión, propiciar una reunión con todos los intendentes del país para presentar ese programa. Discúlpame, Martín, yo solamente te pongo en auto, esto es común de Hugo. Acá normalmente se le dice pedigüeño, pero él constantemente viene con algo bajo el poncho, porque son de una zona serrana, así que he gestionado un los proyectos son muy interesantes. No hay mejor funcionario que el que te limita lo que querés gastar cuando sos el gobernador o el intendente y que te trae ideas. Así es. Muy bueno. Yo les tengo que pedir disculpas, pero tengo un compromiso que era hace 15 minutos y lo he postergado un ratito, pero tengo que estar en otro Zoom en estos momentos. Les quería agradecer primero un montón a Brenda, a Ramón, la iniciativa, a Natalia por la coordinación, Johnny, Hugo, un enorme placer compartir panel con ustedes. Y realmente creo, lo acabo de escribir para todos ahí en el chat, que aprovechen, porque Córdoba es cuna de grandes hombres y de mucho conocimiento de estas cuestiones, y además tiene algo que es difícil de encontrar, que por ubicación y por perfil productivo es un lugar de donde se puede pensar toda la Argentina. Y aprovechen la calidad humana que tienen y estemos en contacto, a disposición cuando lo necesiten. Gracias, Martín. Bueno, Martín, muchas gracias. A ustedes. Bueno, que tengan gente, una buena jornada. Dale, muchas gracias. Nati, muchísimas gracias por la participación, por la coordinación. No, Como lo vieron, gracias a vos, Ramón. toda La verdad que quedaron algunas preguntas, pero creo que fue riquísimo lo mismo todo lo que se planteó aquí, así que muy contentos por estar participando. Bueno, muchas gracias. Han estado, hasta ahora vienen todas muy parejitas las coordinadoras en cada uno de los paneles. Quiero, para finalizar, aparte de agradecerle a John, a Hugo, bueno, Martín ya se retiró, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por participar, contarles que el viernes de la semana que viene, el 4 de septiembre, este ciclo de políticas públicas va a ser a las 17 horas, vamos a tener la evaluación de las políticas públicas, los planes de gobierno, plan de metas y participación ciudadana. Vamos a contar con Facundo Quiroga, quien es secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en políticas públicas, a Julieta Panebianco, economista, exdirectora de emprendedurismo y proyectos de la Municipalidad de Córdoba, y al diputado nacional Fabio Queglas, especialista en políticas públicas y gestión local. Así que todos disertantes que conocen mucho de herramientas que seguramente le van a servir a cada uno de los concejales, tribunos de cuentas, legisladores provinciales y también nacionales. Gracias a todos, que tengan un hermoso fin de semana, cuídense mucho y nos estamos hablando.